Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos los que están conectándose a la transmisión para continuar con nuestra serie de estudios. Estamos en el libro de Primera de Corintios, como ya lo tenemos ahora cada día miércoles, y ya vamos en el capítulo 10, lo cual es muy emocionante porque pues ya vamos bastante adelantados, y eso y ha implicado también disciplina de parte de cada uno de nosotros para estar estudiando y abundando en la palabra de Dios, y sobre todo pues sin duda alguna para ponerla por obra, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a comenzar el estudio en el capítulo número 10 de Primera de Corintios, para que nos haga el favor de ahí abrir su Biblia y estar al pendiente de lo que vamos a leer a continuación. Y primeramente pues nos vamos a poner en las manos del Señor, porque pues sabemos que sin Él pues nada es posible, ¿verdad? Te damos muchas gracias, Padre Dios Todopoderoso, en esta tarde, Dios, sabiendo, Señor, que tú, Señor, tienes pues tu palabra siempre dispuesta para que venga y haga esa morada en nuestros corazones, Dios, para que dé ese fruto, Señor, que demos ese fruto apacible de justicia, Señor, cada uno de nosotros, que seamos ejercitados en ella, Señor, que como vimos la semana pasada, Señor, seamos como esos atletas que corren la buena carrera, que pelean la buena batalla de la fe, que vamos, Señor, siempre siendo edificados por tu palabra, y asimismo como somos edificados con esa misma gracia, con ese mismo amor, edifiquemos a otros, Señor, porque al final de cuentas sabemos que la comisión de tu iglesia sigue vigente hasta nuestros días, y es el predicar el evangelio, Señor, a toda criatura, Señor, y el conocer tu palabra nos ayuda a predicarlo de manera más eficaz, Señor, más eficiente, Señor, para que muchas personas te conozcan, procedan al arrepentimiento y a la salvación que solo tenemos por medio de Jesucristo. Yo te ruego, Señor, para que esta tu palabra, Señor, caiga en esa tierra buena, Señor, que sabemos que está en nuestro corazón, y te ruego, Señor, para que cada uno de nosotros podamos comprender, y sobre todo, Señor, para que yo la pueda transmitir conforme a lo que tú has hablado a mi corazón, Señor, por medio del estudio, Señor, y de la lectura y de la oración. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con el capítulo número 10 y vamos a dar lectura, porque continuamos con este tema de la libertad cristiana, y aquí en este capítulo se va a abordar el tema, o se va a retomar el tema de la cuestión de lo sacrificado a los ídolos, que ya vimos en los capítulos anteriores, desde el capítulo 8. Y aquí el apóstol Pablo pues ya está haciendo como una apología final, o sea, ya está dando como sus últimos, ya está dando los últimos argumentos para que cada uno de nosotros podamos entender que la libertad que tenemos en Cristo es total. O sea, el Señor nos ha libertado de la esclavitud del pecado, precisamente para ya no volver a Él. Y que Él, pues Él es el mismo el que nos fortalece, el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, para que nosotros sigamos firmes en esta vida cristiana, en esta carrera que sin duda alguna pues implica un desafío cada día, pero nosotros con la palabra de Dios y con la comunión por medio del Espíritu Santo que tenemos con Dios, pues estemos siempre fortalecidos, y podamos nosotros pues pelear esta buena batalla de la fe. Dice el versículo número 1 del capítulo 10. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Esta es una parte muy interesante, porque debemos de recordar que esta carta a los Corintios pues no tenía en el original, no tiene divisiones de versículos ni de capítulos. Eso ya fue puesto posteriormente precisamente para un mejor estudio y dividir por porciones más pequeñas los temas abordados en ella. Sin embargo, en el capítulo 9, en el capítulo 9 pasado, cuando lo terminamos, el apóstol Pablo da una frase muy interesante y dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado o descalificado, dice también en algunas versiones. Y es algo, a mí me parece muy interesante, porque inmediatamente de eso cambia ahora a hablar del pueblo de Israel. Es como si tuviera en mente
todo lo que los israelitas pasaron, y específicamente Moisés como aquel hombre que fue escogido por Dios para guiar al pueblo, pero que al final de todo eso, a causa precisamente de pecado o de rebelión contra Dios, no lograron ver la tierra prometida. O sea, no lograron ver. El mismo Moisés, como sabemos, pues no vio la tierra prometida con sus... Dios le permitió verla de lejos desde el monte, pero él no entró. Él no fue quien llevó a todo aquel numeroso pueblo, que eran miles, algunos dicen que eran millones de personas, que cruzaron por el desierto. No fue. Entonces, esta última frase lo conecta directamente con algo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Ahora, es algo también muy interesante que le diga a los corintios acerca de que los israelitas son como sus antepasados, el pueblo hebreo es como su antepasado, porque sabemos que los corintios pues mayormente era un pueblo gentil. Sin embargo, entre ellos también había judíos. Y mire que para un judío hablarle en términos de lo que era la Torá, en términos de lo que era la escritura del Antiguo Testamento, pues era algo bastante serio e importante. Sí tenían que tener un conocimiento pues pleno de ella. Y uno de los discursos que se me viene a la mente fue, por ejemplo, el de Esteban, que fue apedreado precisamente después de haber presentado toda una historia bastante bien guiada por el Espíritu Santo acerca de la historia del pueblo de Israel y cómo no reconocieron al Señor. Entonces aquí él comienza dando esto y les habla de estos acontecimientos que sin duda alguna fueron milagrosos y siguen siendo cosas que muchas veces se quieren explicar a la luz de acontecimientos científicos, pero que son imposibles de explicar. Uno de ellos, por ejemplo, que seguramente a usted quizás ha visto varios programas, es por ejemplo cuando dicen que, bueno, cuando pasaron el mar, ¿no? Cuando pasaron por el mar como por tierra seca, dicen, no, pues es que en esa temporada el mar estaba muy bajito y pues prácticamente pues no había mucho por dónde mojarse, etcétera, etcétera. Quizás algunos de ustedes, al igual que yo, hemos visto este tipo de programas, pero la Biblia no solamente dice que pasaron el mar como por tierra seca, sino que también en esas mismas aguas ahogó a todos los carros de Faraón, o sea, y es como escuchaba también en una predicación. Entonces Dios todavía es más grande, porque pues con poquita agua terminó ahogando a todo un ejército que venía detrás de ellos. Y es que la gente cuando no quiere como dar el crédito a Dios de esos grandes milagros que Él hizo y que sigue haciendo hasta nuestros días, pues siempre va a buscar muchas excusas. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo les está poniendo de relieve esta parte, o sea, no ignoremos, por si no se acuerdan, y esto de que no ignoréis, es también algo interesante que le diga a un pueblo que se estaba jactando de tener un conocimiento extenso en la palabra de Dios. O sea, ellos recuerden que estaban muy envanecidos, ellos ya estaban hasta tomando bandos, a ver quién tenía mejor teología entre Apolos, entre Pedro, entre Pablo, etcétera. Entonces estaban muy envanecidos, pero como que estas cosas no les estaban dando la aplicación de vida. Entonces les dice, pero de la mayoría de ellos, o sea, de todo este pueblo que vieron grandes cosas de parte de Dios, que vieron toda esta manifestación de Dios, que incluso, como dicen aquí, fueron identificados como pueblo de Dios, ninguno de ellos, dice, de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Eso de la mayoría, la verdad, usted sabe que prácticamente nadie de ese tiempo entró. Solamente aquellos 3 jóvenes que fueron los espías que fueron a investigar, en donde fue Josué, Caleb y ¿quién fue el otro? No recuerdo ahorita el nombre, ahorita se me viene a la mente. Y ellos prácticamente fueron los únicos que entraron. De ahí para allá nadie más en el pueblo entró. Por eso les dice, o sea, el hecho de que estén perteneciendo a la congregación ahora en Corinto, o sea, tengamos cuidado y recordemos la historia. O sea, hay muchas cosas que sucedieron en el pueblo de Israel y que Dios no se agradó y quedaron tendidos en el desierto. Y ahorita vamos a ver algunos episodios muy concretos que él marca aquí en esta carta. Y como le repito, tanto había judíos como gentiles dentro de la congregación de Corinto. Y esto pues lo estaban escuchando cada uno de ellos. Dice en el versículo número 6, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, esto, usted sabe que hay buenos y malos ejemplos. Y
esta parte pues, estas escrituras que vienen a continuación sí fueron malos ejemplos de pecados que se cometieron precisamente por el pueblo hebreo en este camino del Éxodo, y que de alguna manera nosotros a veces podemos verlo a lo lejos y decir, ay, qué tremendo el pueblo, bueno, si Dios estaba allí, etcétera, etcétera, pero debemos de entender que no es algo que sea una cuestión solamente de ellos como una población, o sea, no se refería solamente al pueblo hebreo, estamos hablando de algo que sucede en toda la humanidad, que son pecados y son actitudes que como humanos tomamos muchas veces, y la primera de que les marca es la codicia, que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, y esto se refiere a una escritura que viene en Números 11 del 4 al 34, en donde seguramente recordará, estamos un poquito, haremos como un poquito de resumen al respecto para no entrar directamente en toda la escritura, porque son bastantes pasajes del Antiguo Testamento, por lo cual le voy a dar las citas para que usted vaya corroborando la información que va recibiendo, y yo obviamente la voy a ir parafraseando, pero son episodios bastante conocidos, de los cuales seguramente hemos escuchado más de una predicación, más de varias aplicaciones, porque tienen muchísima relevancia hasta nuestros días. Y en Números 11 del 4 al 34 vemos cuando el pueblo comienza a añorar todo lo que tenía en Egipto cuando estaba en esclavitud, no sé si recuerdan, y empieza a añorar las cebollas, los ajos, la carne y todas aquellas cosas, según ellos que hasta comían de balde, aunque eran esclavos, pero según ellos que hasta comían de balde, comienzan a añorarlas en medio del desierto, y comienzan a reclamarle incluso a Moisés, y Dios les manda codornices. Ese es el contexto, y allí vemos cómo el pueblo comenzó a codiciar, y la codicia es algo que se define como un deseo por algo, cuando deseas algo pero de una manera vehemente, o sea, cuando estás tan encaprichado, por así decirlo, estamos tan cegados por aquello que deseamos, que ya no vemos más sino solamente aquello que queremos. Entonces, esto nos habla de una actitud en el corazón que había en el pueblo hebreo, que se estaba trasladando al pueblo de Corinto, y que si lo ponemos hasta nuestros días, también nosotros a veces, muchas veces, a veces hasta deseamos cosas que teníamos en nuestra vida antes de cristianos. No, es que antes estaba mejor, no, es que antes de perdida tenía aquello, no, es que antes tenía esto, no, es que antes me divertía más. Entonces ahí está hablando de algo en el corazón que está ofendiendo a Dios, porque esa es la realidad, está ofendiendo a Dios, aunque suene fuerte. Recordemos que el pecado como tal, la codicia es un pecado, y el pecado como tal siempre primero ofendemos a Dios, y muchas veces ofendemos también a muchos de los que nos rodean, pero como principal tenemos que tener en cuenta que estamos ofendiendo a Dios. Después les dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y esto, sin duda alguna, de la idolatría, usted sabe que es poner a cualquier cosa o persona por encima de Dios, darle ese lugar que solo a Dios le corresponde. Y este episodio del cual habla y hace referencia el apóstol Pablo, sin duda es aquel que está en Éxodo 32, desde el versículo 6, en donde el pueblo hizo aquel becerro de oro para adorar, según a Jehová, porque recordemos que Moisés había subido al monte en donde se le estaba dando las tablas de parte de Dios, y pues como ellos no veían lo que estaba pasando, no podían ver a Dios, no podían ver lo que estaba pasando con Moisés, entonces se desesperaron y quisieron hacerse un Dios que sí vieran, un Dios que sí pudieran tocar, un Dios que sí pudieran palpar. ¿Por qué? Porque la idolatría está muy arraigada en el corazón de cada uno de nosotros, no solo de los hebreos, no solo en Corinto, sino también hasta nuestros días. Estas son cosas que ocurren hasta el día de hoy, porque tienen que ver mucho con la naturaleza humana. Por eso vale la pena detenernos en ver y entender qué es lo que el apóstol les estaba transmitiendo a este pueblo que estaba congregado allí en Corinto. Después dice en el siguiente versículo, número 8, dice, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Este acontecimiento de la fornicación
hablamos de que venía de esta palabra griega que se dice porneia en el griego, que habla de todo pecado sexual. Y este hecho se refiere a un episodio que ocurrió en Números 25, del 1 al 18, en donde el pueblo, los hombres del pueblo, incluyendo muchos que estaban ejerciendo el sacerdocio, fueron seducidos por moabitas. Estas mujeres que eran mujeres muy, muy guapas, comenzaron a introducirse y a desviar al pueblo hebreo, lo estaban desviando y comenzaron a fornicar con ellos y fue algo terrible hasta uno de ellos lo hizo pues prácticamente de ahí ya en las tiendas cerca de con sus hermanos y tuvieron que caer muertos porque Dios no aprueba nada que vaya en contra de su palabra, y en este caso la fornicación es un pecado altamente contaminante. De hecho, ya hemos leído huir de la fornicación, o sea, huye, así, correr, como José, aquel joven prudente, lo hizo cuando la esposa de su amo le decía que se acostara con él, o sea, huir. Y estos no, al contrario, fueron directito. Ahora, ¿pasaba en Corinto? Claro que pasaba. Ya hemos hablado mucho del contexto histórico en donde en el templo de Afrodita pues se daba todo esto de la idolatría. Después les dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. De tentar a Dios, vemos este episodio en Números 21, perdón, desde el versículo 5, en donde ellos comenzaron a murmurar contra Dios, contra la autoridad de Moisés, y en esta rebelión que tuvieron ellos contra Dios, Dios les mandó aquellas serpientes venenosas, no sé si se lo recuerda, y que posteriormente le dice a Moisés que levante aquella serpiente de bronce que iba a servir precisamente para darles la sanidad a todos aquellos que hubieran sido mordidos. Y esta murmuración contra Dios, pues sin duda alguna estaba en el pueblo hebreo, estaba en el pueblo de Corinto y está también en nuestros días, en donde nosotros muchas veces, hasta a veces pensamos, Dios, o sea, a veces nosotros en nuestra humanidad, a veces estamos murmurando muchas veces contra lo que Dios está haciendo, aún en nuestras propias vidas. O no nos parece justo, o no nos parece bien, y ya hemos hablado de esta renuncia a nuestros derechos precisamente para poder entrar en esa paz de Dios y no empezar a murmurar, porque muchos comienzan a decir, no, es que esto es injusto, es que esto, ¿por qué a mí? Es que ¿por qué a mí? Es que ¿por qué a mí? Y no empezamos a ver que Dios tiene un plan en todas las cosas, y que si ahorita nos están aconteciendo ciertas situaciones que nos parecen difíciles o adversas, seguramente si permanecemos fieles a Dios y con una fe en el Señor Jesucristo, vamos a ver más adelante cuál fue el propósito de aquella situación que Dios nos está permitiendo pasar. Y entonces vamos a decir, wow, Señor. O sea, alabado seas en todas las cosas, solo tú mereces la gloria y la honra. Pero en este caso no lo estaba viendo de esa manera. Y por último, habla de la murmuración. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mano del destructor. Y esto habla en Números 16 del 41 al 49 de aquella rebelión que se dio con Coré, que recuerden que se juntaron varios que ya no estaban de acuerdo con el liderazgo de Moisés ni de Aarón, que no nomás por ellos habla Dios, y empezaron a murmurar y a murmurar. Es un capítulo bastante amplio si lo quiere leer todo en Números 16. Y donde definitivamente Dios ejerció un castigo severo, en donde se llevaron hasta las familias de aquellos que andaban de rebeldes. Entonces también aquí recordemos que el principio de la carta habla de esa división que se estaba dando dentro de la iglesia, de esa rebelión que había precisamente contra la autoridad. Y en el capítulo anterior vimos cómo el apóstol Pablo tiene que defender su apostolado. Se estaban rebelando contra la autoridad que Dios les había puesto como el apóstol Pablo para ir a sembrar el evangelio. Sucedió en el pueblo hebreo, sucedió en Corintios, sucede hasta nuestros días. Lamentablemente es algo que sigue sucediendo en la iglesia del Señor, y que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que todas estas cosas
son pecados delante de Dios y que estamos ofendiendo a Dios y que esto nos aparta y nos separa de Dios. Porque Dios nos dice que no debemos de hacer ninguna de estas cosas y que aprendamos de lo que les está diciendo, de la historia de ellos y de lo que está marcando aquí la palabra de Dios, pues precisamente porque una de las cosas que Dios no quiere es tenernos separados de Él. Como Padre nos anhela celosamente y Él quiere que siempre estemos cerca de Él. Y todas estas cosas, si nosotros no ponemos un alto, si nosotros no nos disponemos a erradicarlas de nuestras vidas y a no caer en ninguna de ellas, definitivamente nos pueden apartar de Dios. Así que nosotros debemos de tener muy en cuenta estas situaciones. No podemos ahondar demasiado en ellas. Cada una de ellas de por sí sola daría para una enseñanza completa, que seguramente estoy de que algunos de ustedes ya han escuchado más de una. Por eso apelo a ello, a que estamos siempre alimentándonos de la palabra y que más allá de poner este contexto histórico y de lo que les está hablando en este contexto a los corintios, yo sé que Dios habla a nuestro corazón precisamente porque ya tenemos una semilla ahí sembrada y Dios la trae a memoria. Dice en el versículo 11, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. ¿A qué se refieren estos tiempos finales? Que ya estamos en la dispensación de la gracia, ya no estamos en la ley. Y desde que empieza la dispensación de la gracia se cuenta como ya el tiempo final para que todos aquellos que quieran venir a la salvación por medio de Jesucristo en arrepentimiento y fe en el Señor, pues podamos alcanzar esta salvación. Entonces él lo contaba ya esto como los tiempos finales. Y dice que para todas estas cosas acontecieron como nuestro ejemplo. Porque mucha gente dice, nadie escarmienta en cabeza ajena. ¿Ha escuchado ese dicho? Pero en realidad la palabra de Dios nos dice, aprendamos de estas cosas precisamente para nosotros no repetirlas. No tenemos que repetirlas para aprender. Podemos verlas, podemos meditarlas en el corazón, que el Espíritu Santo se revele en nuestras vidas y poder evitarlas. Que ese es el propósito de la palabra de Dios, que nosotros podamos ver todas estas historias que son reales y que no están solamente para un entretenimiento, sino que cada una de ellas aporta sin duda alguna algo importantísimo a nuestro corazón según en las áreas en las que nosotros tengamos debilidad. Porque lo que le acabo de comentar, en codiciar, en idolatrar, en fornicar, en tentar al Señor, en murmurar, sin duda alguna estoy segura que en alguna de ellas nos hemos visto o nos estamos viendo cada uno de nosotros, y es importante que nos afirmemos en el Señor. Dice en el versículo número 12, así que el que piense esté firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación, dice, y en algunas versiones dice prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y este versículo sin duda alguna nos habla de una hermosa y grande promesa de Dios. Que esta es una promesa de Dios que dice que nosotros vamos a ser probados y vamos a tener tentaciones, pero que el Señor nos va a dar juntamente con esta tentación la salida para que podamos soportarla. Esto es, si estamos en comunión con Dios y si nos mantenemos firmes en su palabra. La primera parte de estos versículos en donde dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Aquí muchos teólogos han aludido a que él está como tratando de llevarlos a la cuestión de todas las leyes romanas que existían, tanto en este versículo como en otro que vamos a ver adelante, porque definitivamente ahí ellos son como la sede, en Roma era como la sede de toda la legalidad. De hecho, pues hasta el día de hoy en las universidades, quien estudie derecho va a estudiar derecho romano, o sea, porque ellos tienen como esta parte como muy central en la cuestión de las leyes. Y aquí, desde este versículo, comienza a dar él un poco a apelar en este sentido de todo este conocimiento que muchos de ellos tenían. Y vemos esta grande promesa de Dios, en donde vemos cómo Dios, en su fidelidad,
se va a mantener siempre fiel, porque dice que aunque nosotros seamos infieles, Él siempre permanece fiel. Y yo estoy segura que muchos de ustedes ustedes y yo hemos pasado por tentaciones difíciles de superar. Quizás en algunas nos hemos atorado más que en otras, depende de cómo nos haya, de nosotros, cuál ha sido nuestra disposición precisamente para poder salir adelante de ellas. Pero en todas ellas, y estoy segura que usted también, hemos visto la mano de Dios, ¿no le parece? Y hemos aprendido algo. Y eso, la forma en la que Dios nos ayuda a salir de tantas cosas que se nos presentan todos los días, que es verdad que la vida cristiana son de muchas decisiones constantes y continuas, en donde nosotros debemos de decidir, y como en todos los pecados anterior, en donde hemos visto cómo les dice al pueblo, o sea, no practiquen nada de esto porque todo esto desagrada a Dios, pero cuando estén en esto, si se mantienen enfocados en el Señor, si se mantienen sirviendo a Dios en donde quiera que estén, si nos mantenemos cada uno de nosotros en ese primer amor del Señor, y si nos mantenemos meditando en su palabra, en lo que es puro, en lo que es recto, y en eso pensamos, sin duda alguna Dios nos va a dar esa salida que necesitamos para no hundirnos en la tentación que lamentablemente ha desviado a muchos, y que por causa de ella muchos han caído incluso hasta en la apostasía, lo cual es de lo más triste que le puede pasar a un cristiano, tener esta separación total de Dios y repudiar sus promesas y rechazar todo aquello bueno que Él tiene para nosotros. Dice los capítulos en el versículo 15: como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Y aquí les repito, ya habla de juzgad, otra vez está utilizando estos términos. La copa de bendición que bebimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Aquí sin duda alguna está haciendo alusión a la cena del Señor, que recuerde que es una de las ordenanzas marcadas por el Señor Jesucristo, la cena del Señor, la institución de la cena del Señor, y que sin duda alguna el apóstol Pablo, como un ministro responsable y consciente, les ministró acerca de cómo se debía llevar a cabo, y aquí empieza a introducir este tema que después va a ampliar. En otros capítulos él lo amplía después, lo de la cena del Señor. Sin embargo, aquí habla de esta comunión que tenemos nosotros como cuerpo de Cristo, esto que nos identifica, esto que tenemos en común, porque sin duda alguna todos los creyentes que nos congregamos tenemos en común a Cristo, ¿no es cierto? Así como a lo mejor, no sé, o sea, todos los que le van a un partido, le van a un equipo, por ejemplo, cuando se juntan, tienen en común que le van exactamente a ese equipo y pueden hablar horas de eso. Nosotros tenemos una comunión con Cristo, y aquí está hablando de esta comunión que tenemos íntima con el Señor, porque lo que nos une es Cristo. Dice en el versículo número 18: mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Que habla de la cuestión del sacerdocio. Mirad a Israel según la carne, habla de esta cuestión del sacerdocio, en donde el sacerdote participaba de aquello que había sido sacrificado precisamente a Jehová. Dice el versículo 19: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que es algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que aquello que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? O sea, esa última pregunta como que sí simbra. ¿Somos más fuertes que Dios como para estarlo provocando? O sea, estamos teniendo un pecado deliberado que ya sabemos que no está correcto, y podemos estar acá participando de la mesa del Señor. O sea, lo está poniendo en una perspectiva bastante que nos debe de simbrar el corazón y que nos debe de dar un temor reverente. O sea, no es una cuestión de juego. Ciertamente habló de una libertad que tenemos en Cristo, claro que sí, pero debemos de tener mucho cuidado con lo que hacemos con esa libertad. O sea, debemos de tener mucho cuidado. Esa libertad siempre debe de estar sujeta a los parámetros de lo marcado y enmarcadísimo en la palabra de Dios. Que nosotros no vayamos por ejercer nuestra libertad o por sentirnos muy fuertes,
espiritualmente hablando, a agredir algún principio, algo básico, alguna doctrina fundamental de la palabra de Dios, o a cometer algún pecado, precisamente solamente porque nos estamos envaneciendo, que ese es el punto que ya hemos tratado. El conocimiento sin amor envanece, pero el conocimiento con el amor de Dios, eso es lo que trae la edificación, no solamente a nuestro corazón, sino también a todos los que nos están viendo. Entonces, que yo todo lo que vaya a ver, a hacer, a decir, a ver también, y a escuchar, y todas las cosas, que cuidemos que no sea nada que agreda la palabra de Dios, que nunca nos sintamos demasiado con un conocimiento extremado o demasiado envanecidos como para caer en un pecado y que otros vayan a ver y por esa causa ser de tropiezo para otros. O sea, siempre debemos de tener este concepto, porque lo que dice al final, le repito, es algo muy contundente: o provocaremos a celos al Señor, o sea, haciendo cosas que a Él no le agradan. ¿Somos acaso más fuertes que Él? Ninguno de nosotros somos más fuertes que Dios, y eso yo creo que ya nos ha quedado bastante claros. No conozco a nadie que haya hecho los cielos y la tierra como el Señor. O sea, Él es el único todopoderoso, el único por el cual fueron hechas todas las cosas, por Él y para Él, dice la palabra. Entonces nosotros debemos de siempre vernos en esa perspectiva, bien pequeñitos delante de Dios. Nosotros no tenemos esa fuerza como para, sí, Señor, pero yo lo hago y no importa si te enojas. No, o sea, ¿cómo podemos desafiar a un Dios tan grande? Que lo hicieron, leímos las historias y usted corrobóralas, y muchos de ellos, o todos, perecieron precisamente por no tener en cuenta esta cuestión de que no podemos estar tentando al Señor. Dice el versículo número 23, y aquí entra en una cuestión ya de cómo hacer todo para la gloria de Dios, porque recordemos que los corintios le habían mandado toda esta serie de preguntas precisamente porque ellos querían agradar a Dios con su corazón. O sea, usted puede ver todo lo que Él les contesta y se los contesta como diciéndoles: yo sé que quieren agradar a Dios y les voy a ir marcando la pauta que en el Señor yo conozco. Que del Señor yo sé que el amor me mueve a exhortarlos y animarlos a que sigan firmes y adelante, y él aquí les contesta muchas de estas preguntas, y aquí les dice: haced todo para la gloria de Dios. Dice el versículo 23: todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el del otro. Y aquí ya le había marcado que desde esta sección ya empieza a hablar de esta cuestión de los derechos que ellos como romanos tenían, y que recordemos que el apóstol Pablo conocía perfectamente porque él era ciudadano romano. De hecho, en alguna ocasión él se tuvo que defender como un ciudadano romano delante del César, y él conocía toda esta cuestión. Entonces aquí cuando les está diciendo todo me es lícito pero no todo me conviene, recordemos que es una frase que se considera que ya había sido acuñada y probablemente mal entendida por ellos, pero que aquí les está diciendo, o sea, muchas de las cosas que vas a hacer a lo mejor no te van a meter a la cárcel por ellas. O sea, como hoy en día, si alguien adultera no lo van a meter a la cárcel, ¿verdad que no? O sea, salvo en algún país que a lo mejor todavía sea algo legal, que te lleve una ejecución de castigo legal, ahí sí. Pero por ejemplo, en nuestro contexto, en el de nosotros, por ejemplo, si alguien lo hace, no lo van a meter a la cárcel, sino ya estuvieran llenas las cárceles, ¿usted cree? No, hombre, ahorita ya no cabrían, es más, habría más cárceles yo creo que casas, sinceramente. O sea, eso es por poner un ejemplo entre muchos de muchas cosas que mucha gente puede hacer y que conforme a la ley humana no acarrea ningún castigo, pero que no conviene porque estamos transgrediendo la ley de Dios. Entonces aquí es donde les dice, o sea, todo me es listo, tú puedes hacer lo que quieras, pero la pregunta es, ¿todo es conveniente que lo hagas? ¿No vas a afectar a nadie? ¿No te vas a afectar a ti mismo? ¿No te duele tener una separación de Dios? Yo creo que a todo cristiano nos debe de doler estar separados de nuestro Dios. Porque sin Él nada somos. Bien dice la palabra, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, esto es a lo que apela. O sea, sí, podrás hacer muchas cosas con tu libertad. Nadie dice que no. Pero ¿te va a ser conveniente? O sea, ¿de verdad es algo que va a convenir? Y les remata diciendo, nadie busque su propio bien, sino el del otro.
Y esto ya es una visión totalmente distinta a la que muchos podemos tener, porque muchas veces pecamos precisamente por satisfacer nuestras propias necesidades, por satisfacer lo que nosotros creamos como una necesidad, nuestros propios deseos, nuestras propias concupiscencias. Sin embargo, aquí cuando uno voltea a ver al otro y busca el bien del otro y no se centra en uno mismo, entonces es que la cosa cambia totalmente. Y más aún cuando tenemos como premisa, como algo primordial o importante, agradar primeramente a Dios. Entonces dice el versículo número 23, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien os dice, esto fue sacrificado a los ídolos, o sea, que literalmente lo digan, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y cuanto en ella hay. Me refiero a la conciencia del otro, no a la tuya, pues porque se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro. Y si yo con agradecimiento participo, porque he de ser censurado por aquello por lo cual doy gracias. Entonces, aquí les vuelve a tocar aquel tema que ya hemos visto de cómo se sentaban ellos, y ya lo hemos estudiado un poco. Sin embargo, siempre es bueno darle el contexto, aunque sea resumido, de cómo ellos se sentaban a las mesas de aquellos lugares que estaban en los templos, que eran como aquellos pequeños restaurantes, por así decirlo, salones en donde se servían los sacrificados, los ídolos, y que muchos incluso eran invitados por incrédulos, a lo mejor quizás a comer a casa. Y es que ¿quién no tiene conocidos o familiares que aún no están en el Señor? O sea, era una realidad. Y dice, pues cuando los inviten, si ustedes quieren ir, que tampoco es una obligación que vayan, también hay que ver qué ambiente se va a manejar y todo, si va a ser también algo provechoso o de bendición, pero no se está obligado ni a ir ni a no ir. O sea, nada, aquí lo deja como que ya a una cuestión de que cada quien lo examine delante del Señor. Dice, pero si les dicen que aquello ya fue sacrificado a los ídolos, eso sí, no se coman. ¿Cómo lo podríamos aplicar nosotros a nuestro tiempo? Esta cuestión de la comida tiene muchísima relación también en nuestros días. De hecho, yo cuando comencé a conocer del Señor, me evangelizaron y comencé a congregarme dentro de una congregación que era bastante... en muchos aspectos era muy legalista, y yo recuerdo que los hermanos de ahí no tomaban ni Coca-Cola, o sea, no sé si alguno de ustedes también ha ido a alguna congregación así, porque tenían, pues ellos tenían la información de que la Coca-Cola pues estaba sometida a diferentes rituales, etcétera, 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 y que contenía ciertas cosas. Y de ahí ya se agarraban para muchas cosas, que si uno le busca muchas cosas que consumimos hasta en nuestros días, pues luego dicen, no, pues es que esta industria le pertenece a tal grupo que pues no es cristiano, al contrario, ¿no? Y se va dando toda esta situación en donde muchos se sienten como muy restringidos, y que son cosas que se tienen que ver conforme a la palabra de Dios. Entonces, él aquí les dice, miren, hay muchas cosas, por ejemplo, cuando usted vaya y compre la carnicería, que no es nuestro contexto, pero sí era el de ellos, o sea, no preguntes, nada más compra lo que tienes que comprar. Si alguien te ofrece algo, o sea, no preguntes. Si tú quieres ir, adelante, estás en tu libertad de hacerlo, que sea de edificación siempre. Hay que siempre buscar en lugares en donde uno también pueda hacer de edificación para otros y que se pueda hacer de bendición. Y que también las personas de preferencia también estén receptivas también a la palabra de Dios, pero pues bueno, va a haber muchos contextos que no vamos a nosotros poder de alguna manera estar en control de ellos, ¿no? Ya el Señor nos irá guiando en ese sentido, ¿no? A cada uno de nosotros. Pero dice, está dentro de esta libertad y no hagas nada que tú sepas que puede agredir la conciencia de alguien más. Y yo cuando me congregaba ahí, pues sí, si me ofrecían Coca-Cola, pues sí no la tomaba, porque yo sabía que había un montón de hermanos que la tenían así como satánica, literalmente, y pues sí, no la tomaban, no era por hipocresía, pero yo sabía que ellos pues no la tomaban. Sin embargo, yo cuando ya comencé a entender el evangelio, le pongo un ejemplo entre muchos, pues ya, si me ofrecían en otra parte,
pues sí la tomaba. O sea, si usted me ofrece Coca-Cola, pues sí la tomo. No tengo digamos, en ese sentido mi corazón tengo esa libertad en Cristo. Pero hay muchas personas que pues sí, todavía tropiezan con muchas cositas pequeñas de los cuales tenemos que tener mucho cuidado, y ya hemos hablado de esto en otros capítulos, precisamente para que ellos no se sientan aludidos o no vaya a ser un tropiezo en ese sentido. Y ese es el buscar el beneficio del otro, como lo decía en los versículos pasados, siempre buscando el beneficio del otro. Vamos sobre el final, que son en el versículo 31, y vamos a aterrizar en el versículo número 1 del capítulo 11, porque ahí termina esta parte. Dice el versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Del mismo modo, también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y termina y remata con una frase. El apóstol Pablo dice, sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. Y esta es una frase que sin duda alguna, pues sí compromete, ¿no es cierto? O sea, ser imitadores de mí, o sea, en todo lo que yo imito a Cristo, imítenme. Porque al final de cuentas, imitar a Cristo y parecernos a Él, esa es la meta de todo creyente. Y todo lo que hagan, todo lo que hagamos, esto ya es para cada uno de nosotros, siempre debemos de hacerlo para la gloria de Dios, siempre buscando agradar a Dios primero. Y eso de agradar a Dios primero va a depender mucho de la comunión y del conocimiento y el amor que ya esté en nuestro corazón de su palabra, y para ser de edificación. Y nuestra comunión con Dios es la que nos va a ir guiando en cada momento de la vida, precisamente para nosotros no transgredir nada que tenga que ver, nada que tenga que ver con lo ya establecido por Dios. Y esto es de suma importancia, y lo repito y lo repetiré. Y disculpe si soy muy enfática en esta parte, o si le parece muy repetitivo. Nuestra libertad cristiana siempre va a estar bajo el parámetro de lo que la Biblia diga. O sea, si la Biblia dice que es pecado, no porque yo crea que ya estoy bien, yo soy muy maduro, a mí no me va a hacer daño, yo lo puedo hacer, no hay ningún problema. Y entonces empezamos a afectar, porque ya ahí ya hay una muy mala motivación de nuestro corazón. Hay un envanecimiento quizás en donde no nos estamos fijando, que no estamos agradando a Dios, y que muchas veces podemos ser de tropiezo a todas las personas que están alrededor de nosotros. Así que en todas esas áreas grises que muchas veces como cristianos la palabra de Dios a veces no marca cosas así como tal, como le decía yo de la Coca-Cola, pues no dice la Biblia que no tomen, ¿verdad? Y pues algunos hermanos no lo hacen. Le digo que yo conozco a varios, y algunos todavía pues los he frecuentado porque los conozco de años. Pues con ellos no la tomo. O sea, esa es una realidad. Ahí me acuerdo mucho del apóstol Pablo, pues con ellos, pues no, pero no afecta mi conciencia si lo hago, por ejemplo, en otra parte. Sin embargo, eso no es un pecado. Sí me explico, eso no es un pecado. Pero en las cosas que sean pecado, ahí sí debemos de ser tajantes y debemos de permanecer firmes en Cristo, imitar a Cristo, como el Señor Jesús siempre tuvo esta disposición de predicar el evangelio a la gente pecadora. Se sentó con muchos pecadores a la mesa, la misma escritura lo marca así, pero con ellos les evangelizaba, les iba evangelizando y les llevaba al arrepentimiento y a su conversión para la salvación, a reconocerlo a Él como el Señor Dios Todopoderoso. Pero con aquellos que tenían esa comunión íntima, recordemos que fueron con sus apóstoles, y de hecho aún dentro del grupo de los apóstoles había 3 o 4 máximo con los que todavía tenían una comunión más íntima, que eran aquellos que estaban bien interesados por conocer quién era Jesús, su palabra, por conocer lo que Él venía a enseñarnos, por conocer todo su ministerio, por conocer a Cristo. Y esto es algo bien interesante para nosotros. Mientras nos mantengamos en ese grupo, en ese pequeño grupo, en esa manada pequeña, como dice el Señor, en esa comunión, seguramente el Señor nos irá guiando y nos irá abriendo nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, todos nuestros sentidos espirituales, para precisamente vivir una vida libre en Cristo Jesús. Porque recuerde, el cristianismo no se trata de lo que nosotros hagamos o no hagamos, el cristianismo se trata de lo que Cristo ya hizo. Y eso es lo que nos mantiene unidos, y eso es lo que nos une, eso es lo que a nosotros como cristianos nos da esa comunión entre nosotros y para con Dios.
y que cuando nosotros estemos juntos seamos de edificación unos para otros, siempre procurando el bien de mi hermano, aún por sobre el mío propio. Entonces, esta es la palabra de Dios para el día de hoy. Dios les bendiga y nos vemos la siguiente semana, si Dios quiere.